has been engaged in increasingly menacing troop movements and other threatening activity around Poland. No parece una casualidad que este aumento de tensión, la escalada terrorista, sea algo que haya llegado por casualidad. Yo recuerdo algo que tal vez puede ser una anécdota, que contaba el expresidente Suárez, y que decía que en su poder hay una carta en la que una alta personalidad de un país del este afirma que una declaración por parte de España para su ingreso en la OTAN podía incrementar el fenómeno terrorista. Pero creo además que la tensión, la escalada, no viene solamente de esas personas que en una moto situaron una bolsa con un explosivo en el coche del general Valenzuela. Estamos siendo manipulados ante una posibilidad que en cualquiera de los casos tiene que decidir el pueblo español. Las prédicas que apuntan hacia una neutralidad armada o desarmada no ocultan la realidad de que estas modalidades están fuera de las posibilidades que derivan de nuestros recursos, en el primer caso, y en ambos fuera de nuestra especialísima situación geoestratégica. No son, por tanto, ni posibles, ni útiles, ni viables. Tampoco se puede hablar seriamente de que nuestra integración en la Alianza suponga un aumento de los riesgos sobre nuestro espacio territorial. La dimensión de las amenazas a las que toda Europa se enfrentaría en el caso de un conflicto impide, de hecho, la neutralidad de un territorio tan crucial como el nuestro. Esta afirmación atlantista hace que la relación bilateral con los Estados Unidos deba considerarse desde una perspectiva nueva. Esa relación bilateral podría resultar más útil y ventajosa en cuanto a los intercambios logísticos, tecnológicos, industriales y económicos. La coherencia de la relación bilateral hispano-norteamericana sería mayor, nos situaría en mejores condiciones de negociación y permitiría redefinir sus objetivos, acotando el espacio de la colaboración meramente militar y dentro de ella separando mejor los objetivos comunes y las misiones propias y específicas de las Fuerzas Armadas españolas. La modernización de estas, tan imprescindible como ardua en razón de nuestra difícil situación económica, debe constituir objeto preferente de negociación para que la contrapartida norteamericana pueda facilitar tan vital e inexcusable objetivo.
La defensa, en un sentido amplio de la palabra, puede referirse en estos tiempos más o menos a tres clases de conflictos. Hay los conflictos que podríamos llamar globales, que se refieren a planteamientos de una pugna por el poder a nivel mundial, es decir, lo que pudiera ser una tercera guerra mundial o algo semejante. Hay los conflictos locales, por ejemplo, es evidente que en la zona del norte de África, en la zona de los estrechos, pueden plantearse problemas que afecten directamente a los intereses de España, a su soberanía, a sus plazas, a sus derechos históricos, etcétera. Y finalmente están, y son cada vez más importantes, los casos atípicos de guerra, como es la guerra revolucionaria, como son los conflictos terroristas prolongados, que en mi opinión forman parte de una estrategia global. Es evidente que según el tipo de conflicto de que hablemos, y todos ellos son posibles, el papel de las bases es diferente, aunque haya un elemento común al que me referiré al final. En un conflicto de tipo global es evidente que la importancia de las bases es decisiva. No hay duda ninguna que al nivel de las grandes armas que hoy se llaman estratégicas, las armas que consisten en cohetes intercontinentales, en misiles, por ejemplo, lanzados desde submarinos nucleares y otras semejantes, en ellas, desgraciadamente, hoy nosotros, como la mayor parte de los países, digamos, de clase media, no tenemos participación, y sin tener esa sombrilla, esa protección, es evidente que nosotros podríamos vernos en muy grave situación, porque somos un espacio estratégicamente importante y pudiera haber interés en neutralizarlo, puede haber interés en intimidarlo o simplemente en ocuparlo. Por lo tanto, la importancia de esas bases es absolutamente manifiesta. En un conflicto de tipo local, que normalmente sería con armas convencionales y en las cuales, evidentemente, cada uno tendría que ir por sí, es indudable que esas bases no tendrían gran importancia, salvo precisamente en la medida en que son bases que son de utilización conjunta y España también las podría utilizar. Y es indudable que algunas de ellas, situadas en el sur de España, en Andalucía concretamente, pueden tener una gran importancia para nosotros y es muy importante que España se reserve el uso claramente, sin discusión ni vetos de nadie, de las mismas en cualquier tipo de conflicto si llegaran a presentarse. Luego está el problema, que desgraciadamente es el de todos los días, el que está planteado ya, el que estamos luchando en este momento, de la guerra revolucionaria y las formas atípicas de conflicto. Las formas de infiltración, las formas de terrorismo organizado o controlado. Y en esas, evidentemente, las bases no juegan ningún papel. Pero hay que decir con toda claridad que, sobre todo mientras que España no forme parte, como debería formar cuanto antes, de una gran comunidad de defensa, como es la Comunidad Atlántica, es indudable que la pertenencia, de alguna manera, aunque sea indirecta, por vía de un convenio de bases, tiene un sentido general. Para los estrategas, el mundo es una especie de tablero de ajedrez. Las piezas maestras son las grandes potencias, los países capaces de inclinar la balanza de la fuerza militar y de ganar las guerras. Esas naciones tienen una potente industria de armamento. Poseen los más sofisticados instrumentos de muerte, misiles de impresionante capacidad destructora, bombarderos de largo alcance o satélites que informan permanentemente de los movimientos del enemigo. En este mosaico de señores de la guerra, España es solo un pequeño peón, un débil país situado en la esquina de Europa. Los ejércitos españoles, y es un dato importante, necesitan comprar su armamento más moderno en otros países. Para algunos analistas somos el escudero de Occidente, para otros más optimistas, sin lugar a dudas, tenemos una fuerza de choque estimable y somos una mediana potencia militar. Sin embargo, todos están de acuerdo en una cosa: España tiene un enorme valor estratégico. A España le basta, para ser importante en ese mapa internacional de la defensa, estar donde está. Estar entre dos mares y entre dos continentes, a caballo del Mediterráneo y el Atlántico y enlazando Europa con el norte de África. Por eso, desde siempre, las grandes alianzas militares han querido que el ejército español esté de su parte o por lo menos no esté aliado con un posible enemigo. Les interesa básicamente esa situación estratégica de nuestro territorio y reclaman para España un lugar en el tablero donde los jefes de Estado Mayor elaboran sus supuestos de guerra. Concretamente, la península ibérica ha sido siempre una base tradicional de operaciones militares. Hay una base de la OTAN en Gibraltar
instalaciones militares de Occidente en Portugal y las bases americanas en España, que son una prueba de ese interés de los estrategas por contar con nosotros. La conexión hispano-norteamericana data de los acuerdos del 26 de septiembre de 1953, firmados por el embajador norteamericano en Madrid y el entonces ministro de Asuntos Exteriores, don Alberto Martín Artajo. Se aglutinaron en torno a una cláusula que definía las modalidades de utilización de las bases e instalaciones norteamericanas en España en tiempos de emergencia o guerra. Esta cláusula es la que daba razón de ser a los convenios firmados en aquel momento. Permaneció en secreto, permaneció secreta y en vigor desde el año 1959 hasta nada menos que el año 1970. Podría decirse que constituía un cheque en blanco para que los norteamericanos utilizaran en tiempos de emergencia o de guerra las bases e instalaciones militares concedidas, que fueron mucho más numerosas que las que instalaron, en la forma y manera que estimaran convenientes. En mi opinión, fue una de las claudicaciones más considerables que ha hecho nunca el régimen del general Franco y que no tiene paralelo en la historia contemporánea de España. Naturalmente las bases no son para que los aviones que los utilizan estén en el suelo, sino precisamente para desplegarse en unas zonas muy amplias en lo que se llaman los espacios aéreos que tienen que estar perfectamente controlados desde tiempo de paz y con posibilidad de utilización en caso de cualquier sorpresa, en caso de cualquier ataque inesperado, y que evidentemente en estos momentos hay que decir con toda sinceridad que no se dispone de ellos. En estos momentos las bases americanas suponen la falta de control de nuestro espacio aéreo, de nuestras costas en gran medida. Creo que ese acuerdo tiene restricciones para el uso de las bases según qué casos. Mi opinión sería que si hubiera que mantener esas bases para no romper el actual equilibrio estratégico en Europa, las mantuviéramos, siempre como bases logísticas y sin que eso supusiera que España se viese mezclada en cualquier conflicto en el que intervinieran los Estados Unidos. Desde 1953, en que fueron suscritos los acuerdos militares entre España y Estados Unidos, los acuerdos que trajeron las bases conjuntas, el texto original ha sufrido 3 revisiones, en 1963, en 1973 y la última hace 5 años, en 1976. En estos 20 y tantos años, todo conflicto en Oriente Próximo, todo conflicto en la ribera del Golfo Pérsico o en cualquier zona de fricción internacional ha sido inevitablemente relacionado con un aumento de actividad en las bases de utilización conjunta. El papel de los aviones nodriza, la intervención de aviones de combate que supuestamente despegaban desde España, la bomba que cayó en Palomares y el uso de polígonos de tiro españoles para entrenamiento de pilotos extranjeros han sido cuestiones ampliamente debatidas y tremendamente polémicas. Torrejón de Ardoz se nos produce el hecho de tener la base de aviación al lado de utilización conjunta, nos produce una serie de incomodidades que aquí las podemos constatar junto a estos viejos en los que estamos en la Plaza Mayor, les produce una sordera bastante tremenda, hasta tal punto de que en algunos casos es absoluta. El otro segundo capítulo que produce el ruido de los aviones en Torrejón, lo hemos dicho ya infinidad de veces, es el síndrome de miedo que se nota y se ha detectado por nuestros servicios médicos entre los niños. Si nos acercamos a una cuna y le tocamos, veremos que el niño está tenso, está nervioso, le produce síndrome de miedo, en una palabra. Otra de las cosas que también produce la base de utilización conjunta, o la base americana, o la base española, no sé todavía cómo llamarla, en Torrejón de Ardoz, es una cosa indirecta, y es que los costes de las viviendas son altísimos. Los alquileres son tremendos y diría yo que no los puede
No puede luchar contra esto en el mercado de adquisición o de alquiler un ciudadanito normal español. Los sueldos son altísimos estos. Por su parte, por otra parte, no tenemos ninguna compensación en el Ayuntamiento de Torrejón que palíe de alguna manera las molestias que esto nos origina. Queremos que en Torrejón, pues los baches que hay por las calles y todo esto se producen lógicamente por la circulación de los vehículos. Esta circulación no pagan el impuesto de erradicación, digo, del numerito este que todos llamamos, no pagan en absoluto, estamos en un contencioso, no sabemos qué dará de sí la cosa, y bueno, pues que los tenemos ahí al lado, no sabemos por qué están ahí, nosotros seguimos entendiendo que no debe estar ya la base en Torrejón, yo personalmente así lo entiendo. Es una base que se hizo en un día determinado por un señor que tenía que defenderse a toda costa y procurar que viniera esto para aquí, para ayudarle de alguna manera. Y hoy la situación ha variado en absoluto. La defensa de Madrid yo creo que no pasa, personalmente pienso que no pasa por Torrejón y que no es necesaria la base en Torrejón ya de utilización conjunta de ningún tipo. Por lo tanto entendemos que lo mejor que podría ocurrir a Torrejón es que la base americana o utilización desapareciera de aquí, que se fuera a otro lado o no se fuera, yo de eso ya no entiendo ni entro a calificarlo. Rota es un pueblo y es un municipio especial porque en él concurren también unas características especiales, como es la de tener en su término municipal desde hace 27 años una instalación como la base conjunta hispano-norteamericana. Eso quiere decir que nuestra problemática no es la problemática de un municipio, podríamos decir normal, sino que esta presencia influye de una forma muy profunda y condiciona de una forma total la vida y la socioeconomía de este pueblo. Hay que pensar que hace 27 años, cuando se instala aquí la base, este es un pueblo que tiene una economía de carácter primario. Su gente vive del mar, vive del campo, tiene una economía muy estable que se complementa además con un turismo incipiente para entonces, pero que también supone un complemento tremendo para las economías familiares que hacen que tengan un futuro realmente cierto y realmente sin sobresaltos. La instalación de la base supone que de la noche a la mañana cambia la forma de ser, la cultura, la vida en lo más profundo de los habitantes de Rota. Eso se explica si pensamos que prácticamente sin solución de continuidad pasan de una economía de carácter primario a una economía de servicios. Toda esta gente queda prácticamente desarraigada y Rota, si bien externamente aparece con una prosperidad en esta serie de años, hay también que decir de una forma muy clara que esa prosperidad es una prosperidad ficticia, es una prosperidad de colonia, de ciudad colonia. Entonces digamos que es un merengue muy bonito por fuera, pero que realmente cuando se profundiza en él nos quedamos sin nada. Tenemos que dirigirnos hacia algún sitio, y tenemos que dirigirnos hacia algún sitio partiendo de lo que ahora tenemos. Lo que ahora tenemos es la base ahí, y la base va a seguir estando. Nosotros dependemos de la base de la forma que he dicho y tenemos únicamente dos salidas. Por un lado, buscar fuentes de vida y fuentes económicas que sean propias de este pueblo y que descuelguen a este pueblo de la base. Hay que pensar que a Rota se le impuso esta servidumbre sin preguntarle nada y los roteños, digamos que lo han aceptado sin protestas. Esto supone que por parte del resto de la nación tiene que haber unas compensaciones para quien prácticamente lo perdió todo sin recibir nada a cambio. Estas compensaciones se tienen que traducir, por un lado, en esa voluntad política de poder ayudar a Rota a volver a encontrarse a sí misma, y por otro lado, en la nueva negociación del tratado, que tiene que ser absolutamente distinto al anterior y que tiene que contemplar, además, una serie de cláusulas que vayan directamente a beneficiar a aquellos sitios que, como Rota, sufren directamente las consecuencias de un tratado a nivel de Estado. Bueno, este es uno de los barrios donde viven los americanos, que ahora mismo nos obsequian con un concierto de aviación. Bueno, en un momento, perdón, no sé qué va a ser a lo que digo. Ha pasado aquí por muchos pueblos que pasan diariamente por nuestro pueblo. Bueno, pues como iba diciendo, ahora que nos dejan ya el ruidito de los aviones, este es uno de los barrios en el que viven casi exclusivamente los americanos. Una de las cosas que nos molestan a nosotros, los torrejoneros,
y a su alcalde a la cabeza, es la falta digamos, de entendimiento, de mayor roce que pudiera haber entre ellos y nosotros. Nosotros entendemos que España, nosotros los españoles somos un país receptor de cultura, de convivencia, somos hospitalarios. Sin embargo, aquí nos ha producido este hecho en 20 y muchos años que llevan los americanos aquí en esta ciudad. Por ejemplo, aquí se encierran y aquí nadie sabe lo que pasa. Es un barrio que por fin hemos conseguido que no se quite un letrero que había en la puerta que decía prohibido el paso, no sabemos todavía por qué, porque hay una cosa curiosísima. Yo no es que pretenda mandar en la base, ni mucho menos, pero sin embargo sí digo que soy el alcalde de todo el término municipal, incluido la base, aunque no tenga mando ninguno. Entonces, en esta barriada también es de Torrejón y también creemos que es una de las partes de Torrejón. Aquí viven, aquí se encierran y no sabemos nada de ellos. Bueno, pues aquí están. No deja la cultura americana ningún pozo en Torrejón ni en España y bueno, eso es su problema. Dicen los expertos que los acuerdos con Estados Unidos marcan una zona de interés militar muy parecida a la que podría interesarle a la OTAN. La existencia de las bases americanas supone una toma de posición, una actitud política tremendamente clara. Fuentes del Ministerio de Defensa indican que hay varios grados de adhesión a la Alianza Atlántica. Francia, por ejemplo, remite su pertenencia a la OTAN solo en caso de grave conflicto internacional. Alemania Federal, en cambio, tiene permanentemente en su territorio fuertes contingentes militares. La posible incorporación española tiene aún sin definir las características y los límites de esa colaboración militar. Lo que está claro es que la defensa de un país exige unos gastos cuantiosos en material, en repuestos, en comprar armas que se quedan anticuadas rápidamente, porque la guerra es cara. España es un país que actualmente destina muy poco dinero a gastos militares en comparación con otras naciones de Occidente. Las últimas cifras hablan de un coste de apenas 9.000 pesetas por persona y año. Poco dinero, sin lugar a dudas. Si España entra en la OTAN, habrá que aumentar sustancialmente los presupuestos militares. Unos recientes estudios sobre esta cuestión indican que será necesario multiplicar por 8 los gastos militares para poder renovar el armamento nacional. Cada español gastará entonces más de 70.000 pesetas al año por este concepto. Mucha gente se preguntará para qué sirven ahora actualmente las bases norteamericanas en España. Bien, estas representan la contribución específica española a la defensa del mundo occidental, son el resultado de la especial conexión hispano-norteamericana firmada y aceptada por el general Franco en 1953 y tienen detrás un pasado en el cual los españoles han intentado reequilibrar las ventajas y desventajas aceptadas por el anterior régimen. En términos del actual Tratado de Amistad y Cooperación vigente desde 1976, las bases serán utilizadas de común acuerdo por el gobierno norteamericano y por el gobierno español en el caso o en el supuesto de un ataque o inminencia de ataque generalizado contra Occidente. El tratado establece una relación defensiva entre los Estados Unidos y España y es en el marco de esa relación defensiva entre los Estados Unidos y España, en el supuesto de un ataque general contra Occidente, insisto, cómo las bases pueden ser utilizadas. El pueblo español no está aún sensibilizado con un tema tan importante como es la defensa nacional. Un tema que ha hecho caer a muchos gobiernos europeos, que es un tema fundamental en todas las elecciones de gobiernos como el holandés, el noruego, el sueco, en definitiva de todos los gobiernos de Europa. Sin embargo, es un tema de una enorme importancia que siempre hay que abordar desde el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos, de 36 millones de españoles, y desde el punto de vista del bienestar. Pues bien, este tema está hoy
saliendo a la luz pública en relación con dos problemas importantes: nuestra vinculación a un tratado bilateral con Estados Unidos y nuestro posible ingreso o no en el Tratado del Atlántico Norte. Yo tengo que partir de una afirmación que creo que entenderá todo el mundo, como lo han entendido los propios norteamericanos. No hay nadie a quien le guste que en su propio país se instalen bases extranjeras. Sin embargo, nosotros tenemos aquí ya una cierta tradición de bases norteamericanas instaladas en nuestro propio territorio, y nosotros queremos ser respetuosos con el statu quo y por consiguiente renegociar el tratado bilateral con Estados Unidos. ¿Sobre qué supuestos queremos renegociarlo? Queremos que sea de verdad un tratado bilateral en que cada parte tenga sus propias exigencias desde el punto de vista defensivo que exponer a la otra parte. No queremos, por consiguiente, que España se utilice simplemente como un peón en un sistema defensivo que a veces no tiene nada que ver con nuestras propias necesidades de defensa. Queremos que sea un tratado, por consiguiente, claramente militar, y que no se cambien las bases norteamericanas por los clásicos quesos de bola o por los clásicos envíos de leche en polvo. Nosotros tenemos nuestras propias necesidades de defensa y nuestras propias necesidades de seguridad. Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional. La opinión del ejército español sobre la adhesión de España a la OTAN ha sido una de las mayores interrogantes en el ya largo debate político sobre la postura más conveniente para nuestro país. ¿Qué opina el ejército? ¿Piensan lo mismo los militares de tierra que los del aire o los de marina? Esta es una pregunta que en algún momento nos hemos hecho todos los españoles. Según una encuesta realizada por la revista Defensa, la gran mayoría de los jefes del ejército se declara favorable al ingreso de España en la OTAN y, sin embargo, una mayoría de los oficiales y suboficiales se manifiesta en contra. En términos absolutos, según esa misma encuesta, realizada entre más de 8.000 militares, el 52% está a favor y el 43% en contra. La entrada de España en la NATO significaría, desde el punto de vista político, una confirmación más de nuestra vocación occidental. Desde el punto de vista estratégico y de defensa, significaría que nuestra alianza, hoy bilateral, como he dicho antes, con Norteamérica o con otros países amigos, se convierte en una relación multilateral con los distintos países, todos ellos occidentales y la mayoría europeos, con excepción de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, que componen los países que forman la NATO. Hay que decir y precisar para los telespectadores que las obligaciones que la NATO impone, que el tratado de la NATO impone, son muy flexibles. Es decir, cada país puede responder a la exigencia de la defensa común de acuerdo con sus posibilidades y de acuerdo con sus decisiones políticas, de acuerdo con sus decisiones en cada momento. Se puede o no, por ejemplo, tener armas nucleares en el territorio para manejarlas desde el punto de vista de la comunidad atlántica. Se puede tener fuerzas fuera del territorio nacional o no tenerlas. Hay países que no tienen fuerza alguna, como por ejemplo Islandia, otras que tienen fuerzas puramente simbólicas, como Luxemburgo, y incluso en el caso de agresión a uno de los países que componen la alianza, los demás se comprometen a acudir en su ayuda, pero no en su ayuda forzosamente entrando, si es una agresión bélica, en guerra, sino con aquellas medidas que crean las más apropiadas para la defensa del país agredido. Hay que tener en cuenta que si España consolida sus acuerdos con Estados Unidos o se integra en la OTAN, habrá indudablemente acrecentado el poder de uno de los dos bloques, en todos los sentidos, tanto en el poder militar, en el sentido geoestratégico, en el sentido de disponibilidades demográficas, en el sentido de ampliación de zonas de acción y de bases de armamento. Y, por tanto, esta situación deberá rápidamente intentar ser compensada por el otro bloque con acciones parecidas, dado la situación de equilibrio un poco trágico y macabro e inconmensurable en que se vive,
pero que evidentemente intentarán mantener a toda costa, buscando también compensaciones en el terreno del armamento, en el terreno de la intervención de otros países, etcétera. Países europeos se sintieron amenazados después de los acontecimientos ocurridos en Checoslovaquia en el año 1946 y formaron ese bloque, esa alianza, para defender una manera de ser europea, una manera de ser de la civilización occidental. Y si se lee el Tratado del Atlántico Norte, en el artículo primero y segundo, las referencias son sobre todo a esta realidad política, a esta realidad social, cultural y económica. En el Tratado del Atlántico Norte, en la alianza de la NATO, existe un aspecto político tan importante o más que el aspecto militar. El aspecto militar es una consecuencia de ese querer vivir y ser de una manera. Es una manera o es una consecuencia para defender precisamente esos valores esenciales que, a mi juicio, son los valores que compartimos íntegramente en España, por situación geográfica, por historia y por vocación política, respecto a lo que ellos también entienden como aquello por lo cual lucharían, para defenderse, para que no se acabara esa manera de vivir y de ser de las sociedades europeas, o nosotros estamos dispuestos a hacerlo para que continuara la manera de ser o vivir de la sociedad española. Mi convicción es que España debe tener una política de defensa para garantizar sus fronteras, para garantizar su territorio, para asegurar en todo momento nuestra independencia, pero que esa política de defensa nacional es algo muy distinto a una política de participación en bloques militares que la comprometerían en cualquier conflicto que surgiera en no importa qué lugar del mundo. Por eso, los planteamientos que se están haciendo estos días son incomprensibles, y es menos incomprensible todavía decir que después del 23 de febrero está más justificada nuestra entrada en la OTAN, porque eso sería tanto como decir que el teniente coronel Tejero se sublevó para que entráramos en la OTAN, y que yo sepa no fue para eso. ¿Y qué sucede en caso de conflicto internacional? ¿Qué hacen las bases americanas en España? ¿Pueden intervenir los aviones de Torrejón o los submarinos de Rota? ¿Quién aprieta el botón de la guerra? En la actualidad, y aun cuando lógicamente yo no estoy enterado de los detalles técnicos que son además secretos, la forma y manera de utilizar las bases corresponde a una decisión conjunta del gobierno norteamericano y del gobierno español. Existe un Consejo Hispano-Norteamericano. Dentro de ese Consejo Hispano-Norteamericano hay una serie de comités técnicos en los que participan expertos militares de ambos países. En estos comités se han desarrollado planes para hacer frente a situaciones de emergencia, y en el caso de que se produzcan estas, pues corresponde al Consejo Hispano-Norteamericano, o en el caso de que sea una situación de inminente peligro, a los gobiernos de ambos países ponerse de acuerdo acerca de la forma de utilización de las bases en el supuesto única y exclusivamente de un ataque generalizado contra Occidente. Y la reserva que se ha aceptado es perfectamente lógica y está aceptada además por las propias Naciones Unidas, es la de que cada gobierno se reserva el derecho inherente de legítima defensa. Esto es una cosa absolutamente normal.
Quiero que todo el mundo piense que, según los estrategas en defensa, nuestros problemas defensivos estarían sobre todo en el flanco sur, en relación con el norte de África. Y ese sistema defensivo que supondría el ingreso de España en la OTAN, nada tendría que ver con un posible conflicto con el norte de África. Por tanto, nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo militar al ingresar en la OTAN que no nos serviría para nuestra seguridad y para nuestra defensa. A mí no me gusta hacer demagogia sobre estos temas, pero en toda Europa se están instalando misiles con cabeza nuclear. En España no hay ni una sola arma con cabeza nuclear y eso supondría una catástrofe en caso de conflicto bélico entre Oriente y Occidente. Nosotros no estamos dentro de ese riesgo y no queremos, como socialistas, que los ciudadanos españoles soporten ese riesgo terrorífico de armas nucleares que podían producir una enorme destrucción. Yo pienso que la decisión del Gobierno de iniciar conversaciones con los demás partidos políticos con vistas a nuestra entrada en la NATO y, en su caso y en su momento, someter esta decisión al Parlamento es una decisión recomendable, es una decisión buena para España, buena para el pueblo español y que yo personalmente apoyo. La pregunta es, ¿qué tenemos más riesgos? ¿Con las bases norteamericanas o con la adhesión a la OTAN? Desgraciadamente es el mismo riesgo. Desgraciadamente estamos igualmente amenazados por los misiles soviéticos con Torrejón en manos de los americanos que con nuestros dispositivos de defensa, digamos, afiliados a OTAN. Hay tres fórmulas: norteamericanos, es decir, los acuerdos que ahora se están negociando, adhesión a OTAN o neutralidad. Empecemos por la última. Yo creo que la neutralidad es absolutamente imposible porque ya en esa próxima guerra, si es que la hay, no habrá países neutrales. Ya incluso OTAN tiene planes específicos para que en España se reagrupen los efectivos en el caso de un desbordamiento de la frontera del Rin. El acuerdo con los americanos. Bueno, se podía pensar que nos da dinero y no nos cuesta. Sin embargo, insisto en que produce unos roces políticos de demasiada importancia. Los norteamericanos insisten en que sus efectivos utilicen nuestras bases como puente hacia el Oriente Medio y nosotros tenemos una política muy independiente en el Oriente Medio. Yo no sé si la mejor solución es el ingreso en OTAN. Lo que sí está claro es que en estos momentos España no está suficientemente defendida y que nosotros solos no tenemos dinero para podernos defender. No creo que tengamos que volver a aislarnos otra vez. La neutralidad de las dos guerras del siglo XX produjo un aislamiento español que luego lo hemos pagado. Sinceramente, creo que la solución de los problemas de la defensa de España debe de estar exclusivamente en manos de los españoles. No debemos de ser agredidos por fuerzas extrañas. Tenemos que sacarlos nosotros solos. Tan solo tener la idea de que nuestra capacidad de defensa todavía hoy no es suficiente.